Parece no. Pecamos de nacionalistas en extremo. Vino Brian Paniza. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola, de nuevo. Hola Brian, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? A la gente le encantó cuando viniste a visitarnos, así que por eso te volvimos a invitar. Qué bien, yo pensaba que era por los seguidores. No, principalmente por eso, pero también porque a la gente le gusta que vos vengas y comentes un poco qué onda. Más que nada de política internacional, que como decía Male, no solemos hablar mucho. Y la gente se hasta podría escuchar cosas internacionales. Yo también, sí, también eso. Aparte, lo que vamos a decir es muy flashero. Yo lo miraba como ciencia ficción. Mientras leía para el programa, decía, qué zarpado. Wow, es interesante conocerlo. ¿Qué vamos a hablar hoy? De Nepal, de lo que pasó en Nepal hace un par de semanas. Yo no sé si vieron porque no salió mucho en los medios. ¿Ustedes lo habían visto antes de que lo traigamos acá? Yo vi solo lo de los medios y bueno, un poco me informé para el capítulo, pero si no fuese porque me informé para el capítulo, tampoco que tengo toda la data, por eso vino Brian. Pero si no fuese por eso, muy poco y nada, digamos. O sea, Agus, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, que yo ubico Katmandú, que es la ciudad donde sucede todo esto, porque Fito por Páez la canción. tiene una canción muy hermosa que se llama El tráfico de Katmandú. Pensé que era por la canción de Sky. Sky también tiene una canción que habla de Katmandú. Y después hay otra que, no sé si de Papu o de Yorio. Ok, podemos hacer un top 3 de Katmandú. Un top 3 que tiene, hay 3 canciones nomás. Top entonces, 3 canciones de rock nacional que hablan de Katmandú. Hay 3, entonces hay que ubicar a ver cuál. Hay algo ahí. Ajá. Hay algo ahí. De eso se va a tratar esta parte. Raro. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a hablar de Katmandú? De Nepal, un país en donde hubo unas revueltas sociales y políticas. Básicamente se pudrió todo. El gordo se viene, fue real. Se vino al final. Se vino. Porque, y todo por, es lo interesante, mucha gente joven, generación Z, la que empezó todo, a raíz de que el gobierno de allá prohibió usar las redes sociales, más Twitter, Facebook, TikTok, pero en realidad eso es la gota que colmó el vaso, ¿no? Porque no es que se quejaban por eso, sino que por todo lo que venía sucediendo antes de la corrupción, bueno, de hecho, ¿por qué prohíben estas redes sociales? Porque había una campaña en TikTok de los jóvenes mayormente, donde denunciaban a partir de esto, digamos, de las redes, la corrupción y las formas de vida relujosas de la casta política, decían ellos. Entonces, bueno, quería que nos cuentes primero qué pasaba antes de todas estas revueltas que dejaron muertos, incendios, destituyeron al ministro, todo un montón. Mira, es un re quilombo, lo voy a resumir Te resumo Nepal así nomás. Así nomás. Nepal tuvo una guerra civil entre 1996 y 2006. Esa guerra civil fue después de otra guerra anterior, o guerrilla, en la que Nepal era una monarquía absoluta. Monarquía absoluta significa que no hay democracia. Pasa a una monarquía constitucional como tiene España, como tiene Inglaterra y demás. Corte tienen primer ministro. Sí. Y después, en 2006, cuando termina la guerra civil, la monarquía dice, bueno, la verdad que no podemos hacer nada contra estos chinos maoístas, vamos a darle la república que quieren, y tienen una república. Y ahí hay presidente y primer ministro. Todos comunistas. Sí, más o menos. Más o menos. Había un partido previo a la revolución, de lo que estaba legalizado durante la época de la monarquía, que se llama Congreso Nepalí, que también forma parte de todo esto, pero sí aparecen dos partidos centrales, que son el Partido Comunista Centro-Maoísta y el Partido Comunista Marxista-Leninista Unificado, que es el que cae la otra vez. Entre 2006 a la fecha nunca hubo un gobierno estable. Pero no es que hubo cambios de gobierno como vos podés pensar, digamos, de múltiples partidos, sino el poder lo concentraron siempre estos tres partidos: el Congreso Nepalí, el Partido Comunista Marxista-Leninista Unificado y el Partido Comunista Centro-Maoísta. O sea, eran los tres Spider-Man, así sí. Claro. Ahí quiero destacar que es terrible cómo los conceptos de izquierda y derecha ya están no sirven de nada. totalmente obsoletos, porque no existe una izquierda o una derecha en ya el sector más oriental del mundo, ¿no? Sí. Como que queremos poner los conceptos occidentales al oriental, queremos leer esa situación desde son todos comunistas zurdos asquerosos, y en realidad no existen los zurdos asquerosos o los liberales de derecha, digamos. Sí, después tienen las mismas lógicas muchos. La política se repite en todos lados, digamos, eso acá en la China. Claro, entonces antes de toda esta revuelta ya había como mucha inestabilidad. Siempre hubo muchos conflictos, incluso, o sea, funcionaba la política
ya había un rechazo. ¿Cómo era ese vínculo entre la sociedad y los gobernantes? Mirá, estamos hablando de un país que, por ejemplo, tiene ciudades que no tienen nombre. Estamos hablando de un país muy poco desarrollado, en donde, por ejemplo, las mujeres cuando estaba en época de menstruación se las sacaba afuera en invierno porque pensaban que eran cosas del diablo y demás. Eso fue abolido por el gobierno comunista, ¿cierto? Digamos, ¿Hace cuánto fue eso? Y hasta hace poco, hasta 2018, 2017. Eso mierda. fue abolido, digamos, cuando el Partido Comunista gobierna con el otro Partido Comunista y hay un progreso ahí más o menos, digamos, porque se pusieron de acuerdo, se pusieron las pilas, pero bueno, eso duró poco. Y después lo que hubo fue tranza y peleas por el poder, es decir, esa parte del progreso y la revolución que llegó en 2008, un poco que se termina tensando porque nunca se pueden poner de acuerdo en quién gobierna y hay una cosa ahí muy personalista donde uno quiere tener el poder, el otro quiere tener el poder y entonces están todo el tiempo presionando mediante el Congreso porque tienen la moción de censura, que si vos conseguís los votos necesarios en el Congreso podés echar al primer ministro y formar un nuevo gobierno de coalición. Y entonces eso es lo que viene pasando, digamos, desde que tiene uso de razón de impacto. El 5 presidentes en una semana, pero en un par de Claro. años. Ajá. Pero con las mismas figuras de siempre. Por eso prenden el parlamento, porque búsquenlo, es zarpado, es un montón de gente tipo en masa, en patota y prenden fuego todo el parlamento, rompen todo. Que ahí lo que me parece flashero es que también más allá de esto que vos decías de que son gobiernos dentro de todo comunistas, progresistas, como querramos llamarle, en esto que decía Gus también de que no hay como una Sí. forma de identificarlos claramente, había una casta política que es contra lo que se quejan todos estos pibes, porque Claro. la información que llega así rápida es que, bueno, estos pibes jóvenes, generación Z, que le sacaron TikTok y se Claro. rebsaron y prendieron fuego Esa todo. es la No gota tan que así, rebasó el digamos. balso, además. Claro, es la gota que rebasó el vaso y tampoco es porque le sacaron la red social, sino porque ellos estaban a partir de las redes sociales generando un discurso, una queja, algo que tenían para decir y usaban ese método para expresarse y un poco fue una censura. Sí, que de hecho es una excusa porque el gobierno utiliza diciendo que quería regular las redes sociales, porque es cierto que Meta se está metiendo mucho dentro de las vidas privadas de las personas, que está espiando y demás, pero lo usan como excusa para justamente esto que vos decís, digamos, tapar que había un estallido social dentro de las redes sociales y que si no lo hubieran censurado quizás no hubiera pasado lo que pasó realmente, digamos. O sea, si hubieran permitido que la gente se queje en Twitter, en TikTok y demás, no sé si hubiera un estallido como este. Acá no pasa porque justamente pasa eso, digamos. Acá Sí, te sí. dejan botas ahí, los gordos Twitter todo el día. Hijo de puta, viva la libertad, carajo. Y no, entonces no pasa nada en Sí, este no país. pasa nada. Pero qué loco cómo cambian también las maneras de vincularse con la política, porque de hecho la que está ahora como, no sé si sería presidenta, primer ministra, la eligieron por Discord. Sí. Hicieron como una asamblea después de todo este quilombo de qué vamos a hacer y la votaron como 100.000 personas que se conectaron a la plataforma virtual y la votaron a ella. Pasa y que ahora no le quedó todo porque el Parlamento está prendido en fuego, va a llevar mucho tiempo armando, Claro. digamos. No había forma de votar en el Parlamento. Claro. Ahora- El sueño húmedo de Milei igual gobernar por Discord, ¿no? Claro, ahí Milei debe tener como ciertas contradicciones, ¿no? Porque es como... Es que ellos abolir están el Estado. claro, ellos están festejando, digamos. Ellos festejan. Hay una cosa que, bueno, vos decís, digamos, o sea, como nosotros no nos enteramos, digamos, de lo que llega acá, y lo que llega es que se cayó por las redes sociales, y lo que llega es que prendieron fuego la bandera comunista. Los liberales están en una, digamos, dice, se vino el liberalismo a Vietnam. Y en realidad no existe el liberalismo en Vietnam. O sea, la derecha es monárquica, digamos, y es minoritaria. Es Miriam Bregman la derecha ya, digamos. Lo que hay son grupos maoístas que están armados, hay otros grupos de comité... Se me rompió el cerebro. No, en No términos de puede- cantidad, dice él. Claro, claro. Es el 5%, digamos, la derecha. La derecha Miriam Bregman. Claro. Tan zurdo era. Era tan zurdo que la rusa quedaba como de derecha. Pará, tan zurdo va a ser. Claro, no, son minorías, digamos, y lo que hay son pibes que, bueno, o sea, esto, digamos, ¿no? Levantan la bandera de Palestina, prenden fuego el martillo y la hoz, pero porque el martillo y la hoz es el símbolo del partido de gobierno, no es que prenden fuego el martillo y la hoz como tal. Es loco esto de las ideologías que estábamos hablando también, porque justamente ellos no levantan como una ideología clara, sino capaz un poco la figura de One Piece, que es como... Eso viene de Indonesia, en realidad. Tenían una bandera de One Piece. Sí, eso viene de Claro. Indonesia porque... ¿De un anime? Sí, en Indonesia pasó algo parecido una semana antes, prendieron fuego todo, prendieron fuego en el parlamento, qué sé yo, pero en Indonesia está prohibido, ahí sí está prohibido, la oposición de izquierda, digamos, está prohibida. De hecho, a los comunistas los matan allá, entonces como no se puede rebelar la gente contra la derecha porque levantás una bandera roja y ya te pueden matar, ellos, los camioneros en realidad, o sea, Moyano, La CGT. La El CGT. Moyano de Katmandú. Traduciendo todo no, a porque estoy en términos Indonesia, argentinos. estoy en Indonesia. Ah, de Indonesia, claro.
salieron el día de la bandera de Indonesia, salieron con la bandera de One Piece y ahí se pudrió todo, digamos. Ahora, Quisieron prohibir incluso la bandera. ¿Vos entendés De por One qué Piece. One Piece? Yo no vi igual One Claro, yo no Piece. tengo Yo ni idea igual de tampoco. por qué. Acá hay alguien me dice que lo vio. Ahí Nahue tiene data. Oli, soy el otaku de la sala. Acá el otaku que hace el sonido. Porque creo que no. Sí, está Qué perfecto. bueno Ahí te tener estoy un escuchando, otaku sí. en estos momentos. Contanos, Bueno, Nahue, ¿qué onda? básicamente lo que tiene One Piece en general es que en ese mundo ficticio hay un gobierno mundial que es el que pone las reglas y se defiende a través de la marina, que sería como su milicia, su policía, etcétera. Y los piratas, además de toda la historia de que, no sé, quieren ser el rey de los piratas, tienen que llegar hasta cierto tesoro que es el One Piece, se plantan contra este gobierno mundial, dado que los marines lo empiezan a perseguir. Pero el protagonista empieza como a simbolizar bastante lo que es la liberación de los pueblos, como pararse frente a la autoridad, siendo que esa misma autoridad es una autoridad esclavista, compran y venden personas, y son bastante, ¿cómo sería? Corruptos. Claro, hay Para- una figura de rebeldía. Para ahí. sintetizar, 1000 capítulos son corruptos. Claro, es lo que te iba a decir. ¿Vos viste los 1000 capítulos? 1160 Está re Oh. loco. al día. Qué bajón igual que Ver esos nuestro... capítulos. No tener laburo, ¿no? No, pobre Nahue. no, güey. Nahue está explotado igual que todo, boludo. Todos trabajan también. No, qué Igual. bajón que sea nuestro símbolo sea un ¿Por qué? ficticio y no un... ¿Por qué? No, lo que digo es que Recontrabanco. ojalá Yo también. digo, antes teníamos, no digo que no, pero digo antes teníamos un Che Guevara, ahora Pero no si está tenemos. prohibido, boludo, estoy diciendo. Bueno, pero no tenemos a nadie real, Aparte, a eso voy. Pero ahí discutiría la importancia del realismo. Pero no quiere una ¿Qué importa figura. más? ¿La figura del Che Guevara o la figura de One Piece? No, pero lo que Sí, yo para pienso el es objetivo lo cumple. lo que yo pienso es cuál va a ser, porque One Piece al final es una ficción. Entonces, ¿cuál va a ser ese nuevo mundo de que habla One Piece? ¿Cuál va a ser Lo el que- nuestro? Lo que queda claro acá, como cuando fue lo de Praga, digamos, la primavera Praga. Ni la tengo, pero dale. No, nadie ha nacido igual. Que fue que en Praga, Checoslovaquia. En Checoslovaquia se le rebelaron al gobierno comunista. Y los liberales estaban como, bueno, se viene la revolución liberal acá. Pelota, eran trotskistas, eran grupos, digamos, de marxismo crítico y demás. No se rebelaban levantando la hoz y el martillo, porque eso era símbolo del gobierno. Se rebelaban levantando otra simbología. Y ahora está pasando algo parecido, digamos, en Nepal o en Indonesia, que se rebelan utilizando o resignificando algo que, bueno, como lo dijo Nahue, el otro Nahue, tiene, digamos, una significación de lucha, de liberación y demás. Entonces es como que el ingenio y el creativo de una generación que hace, digamos, de lo cultural, o sea, propia de lo cultural, para hacer una reivindicación y decir, nosotros tenemos las ideas claras, lo que queremos, estamos en contra del capitalismo, pero evidentemente esto ya no nos representa, o sea, lo tradicional no nos representa y estamos buscando algo nuevo. Eso nuevo, obviamente, que mal le preguntaba, está en el aire, digamos, porque como es Claro. un movimiento espontáneo que recién surge de una generación Z que no cree en los partidos, que no cree en los políticos tradicionales, es algo que se va moldeando con el tiempo, digamos. Claro, es que- Es su 2001. Sí, y esa es mi pregunta, ¿a dónde vamos? Porque es un hartazgo sin un horizonte claro y pensaba, qué problemático sería ir hacia ese, lo que quieren, que no es lo que quieren los que se manifiestan, pero lo que quieren sí las plataformas, es ir a ese liberalismo donde claramente el gobierno y los gobiernos se comen todas las críticas porque son quienes deberían hacer como conciliar o intermediar. Pero también existen las plataformas que tienen intereses. Yo pienso TikTok, Instagram. El No es la tecnofeudalismo. manera, claro, no es la manera prohibirlo porque lo usamos todos, pero también tienen sus intereses, también han bancado campañas políticas. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Es una incógnita que a mí me flashea pensar. Es como un ciclo que no termina de resolverse en algo superador. Igual esta discusión no es nueva, digamos. Perón intervino un montón de medios. de Ya lo dijo comunicación. Claro, ya lo dijo Perón. O sea, digo, los intereses de los medios. ¿Vos sí que esto de las comunicación- dictaduras ya lo había hecho Perón? Sí, el tema es que acá No son, me voy a meter en eso. son globales, no son medios nacionales, son empresas multinacionales Sí, no, por obvio. encima de los propios gobiernos. Entonces, Pero es flashero como nosotros venimos de varios capítulos como haciendo una crítica a todo el consumo de redes sociales y ahora las redes sociales fueron lo que terminaron desatando que los jóvenes se expresen. Sí, no.
No, lo que pasa es que pasa esto, digamos, que también pasa en Argentina si vos te pones a pensar. Lo que pasa en Nepal no es distinto a lo que pasa con el... Ya que lo trajo la AU. Está con hambre, Agustín. Sí, ya que lo trajo a colación, digo, con el peronismo. Fíjense acá en Entre Ríos en cuánto va fraccionado. Igual yo soy peronista. Sí, Tengo yo derecho a soy- criticarlo. Yo soy comunista y estoy criticando a un gobierno comunista que cayó, digamos, pero a lo que Los voy... libertarios que no dicen, Claro. dicen que somos unos termos. A lo que voy es un poco eso, o sea, viene un asiático, viene un nepalí, analiza la política argentina y dice, hay peronismo en la derecha, hay peronismo ¿cómo se llama? Con el Partido Socialista Van a acá en haber Entre Ríos, peronismo hay, hasta que se mueran. hay peronismo con el kirchnerismo, hay otra lista peronista oficial, o sea, ¿cuánto peronismo hay? Y lo mismo pasa en Nepal, digamos, Claro. porque hay como una cuestión cultural ahí, entonces uno busca las resignificaciones de alguna u otra manera en lo primero que puede llegar a encontrar. Acá, personalmente, yo creo que la encontramos en el rock o en las canciones de cancha. Y bueno, ellos las encontraron en un anime, digamos, y es re loco. Ok, apropiación cultural, Luffy era peronista. Listo. Yo banco igual la del anime. Banco. ¿Luffy era peronista? O, Vayamos por o esa, comunista. o comunista, no sé, pero sí. metámosle ahí contenido, entonces agarramos a todos los otaku y vamos. todos juntos. Claro, eso se Como, construye. como en Chile, los Ey, otaku otakus, antifascistas. Voten bien este 26 de octubre, Tenemos a Taylor Swift que es peronista, a Luffy que es comunista. Ya estamos. O sea, ¿qué otro nicho nos falta agarrar? El rodillo es podemos- nuestro. no se puede A perder la próxima. los del LOL, que son los que usan Discord. A los gamers. Bueno, Los en Discord, del- una asamblea en Discord definió el nuevo gobierno de Nepal. Claro, por eso. Yo rehusaba Discord. Me encanta debatir. Me encantaría debatir por Discord un presidente. Va, no sé si me gustaría. No sé si está tan bueno. Acá no, ¿viste? Porque está todavía la libertad. Habría que estudiar las lógicas de las pero plataformas se queda igual. un montón de Porque... gente afuera, boluda, igual. Igual siempre que elegimos se queda un montón de gente afuera. Sí. Sí. Y también... No, digo, pero necesitas un dispositivo, necesitas internet para, o sea, se vuelve como Claro. excluyente, digamos. Ujú. Yo quiero preguntar algo. ¿Vos, Brian, ves posible que esto pase en Argentina? Para mí no. ¿Viene? Para mí no, pero yo igual, la AU ya sabe esto, digamos, yo soy un eterno gordo, no se viene. Pero no porque acá ya hay peronismo, digamos. Y no lo digo como algo malo ni bueno, sino lo digo como algo objetivo. El peronismo, yo lo he hablado con muchos amigos, voy a mirar fijamente la cámara para estar en la parte de Brian Mordial. El peronismo es, me lo dicen mis propios amigos, digamos. Nosotros no queremos caos, nosotros lo que queremos es un capital ordenado, un capitalismo de rostro humano, como le dicen algunos peronistas. Rafael Correa también decía eso. Entonces van a hacer todo lo posible para evitar de alguna u otra manera que esto pase. Y ahora que Milei cayó, ¿qué es lo que te dice Kicillof? Yo lo escuché al ministro de Economía de Kicillof después de que ganaba las elecciones. Esto se soluciona con más diputados, votándole las leyes, tirándole las leyes en el Parlamento. Y luego eligiendo un gobierno que sea integrador, que la justicia social y que esto. Entonces la gente un poco... Como hizo Néstor después del 2001. Sí, yo tengo mis contradicciones porque para llegar a eso Duhalde tuvo que rematar a todo el pueblo, digamos, y Duhalde fue el que lo sumó a Kirchner, o sea, era parte de la campaña de Kirchner. Pero bueno, esta es mi crítica porque no soy peronista, digamos, o sea, a lo que voy es que es cierto que el peronismo de alguna u otra manera logra construir esa lógica porque tuvieron buenos gobiernos, hay que decir lo que es, en Néstor y Cristina fue relativamente bueno. Y hasta ahí. No, y el Perón. Y fueron dos gobiernos buenos. Entonces hay un imaginario de que si vos volvés a la justicia social, mediante las elecciones, eso ya está, se soluciona. Nepal no tuvo eso. Y hay muchos países que no tuvieron eso. Claro, Perú, el peronismo contiene. Perú no decís vos. tuvo eso, digamos. Entonces, por ejemplo, esto es muy parecido a España. En España, Pedro Sánchez y el PSOE siguen todo el tiempo en el gobierno. Y vos decís, ¿cómo carajo siguen, Claro. digamos? Porque Capa- hay un recuerdo de que el PSOE en algún momento fue buen gobierno, digamos. Capaz que eso... Después te cagan, te meten una que nota pase, o Fernández, no en ¿viste? que pase en una Argentina, capaz que también depende de esa orientación, porque si viene un Alberto Fernández de nuevo, yo no creo Bueno, que yo- contener contener... No, claro. Me voy a hacer cargo de todo lo que voy a decir ahora. y- Claramente, pues nosotros no vamos a hacer cargo de lo que estás diciendo. Me voy a hacer cargo de todo lo que voy a decir. Si yo incluso lo voté a Massa, pero si Massa hubiera ganado las elecciones, yo Sí estoy podemos hacernos cargo de eso. completamente seguro de que el peronismo se hubiera caído en picada y le hubiera pasado lo del PRI mexicano. No tengo idea que el primer que Traducí, Brian. El prim- traducí. El PRI mexicano era un movimiento nacionalista como el peronismo que gobernó durante 70 años México, digamos, y en un momento llega a niveles de corrupción y todo esto que venimos viendo que no se puede contener. Y en vez de permitir una renovación, como está haciendo el peronismo con Kicillof y Juan Grabois,
en vez de hacer eso, lo que hace es poner a los viejos de siempre. Entonces, Andrés Manuel López Obrador le arma una interna y dice, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a armar mi propio partido y te voy a ganar las elecciones. Y le gana las elecciones y lo hunde. Ahí al vino PRI, lo digamos. nuevo. Claro. Acá no pasa eso, porque acá, digamos, Graboy y los demás, si bien tienen su partido, Monteverde tiene su partido, al fin y al cabo, el peronismo es quien le dice, bueno, ¿sabes qué? Me parece que vos venís acá y decís que no pase lo de Nepal. Que te voten a vos, pero que no pase lo de Nepal, digamos. Esto se soluciona mediante La Una institucionalidad. salida democrática e institucional. Y bueno, para mí no se viene nada. vamos a seguir Claro, yo viéndolo. coincido. Tenemos muchos años de vida todavía para Aparte- ver a dónde se nos va el mundo. A veces es divertido como verlo como... Igual, hasta que terminemos de ver One Piece, yo creo que tenemos como 5 años para Sí. Sí. que se Nah, venga. son capítulos de 20 minutos, dijo el Nahue. Capaz que nos da ideas One Piece de qué Hay que hacer. ver One Piece. Veamos One Piece y después debatimos de vuelta a ver qué onda.